corazón estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me di cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu amor. Tu amor nunca deja de hacer. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto, eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me di cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Ese es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tanto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí. Paciente y bondadoso es. Ese es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu Tu amor amor. nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí. Oh. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus
cuando lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Qué bueno es poder estar con ustedes un día jueves nuevamente de estudio bíblico. En este ya nuestro segundo episodio de nuestra serie Los Tesoros o el Tesoro de los Evangelios. ¿Sí? La semana pasada ya pudimos descubrir un gran tesoro que es el Evangelio de Mateo. Y si tú no lo has visto, te invito a que puedas ir a escucharlo. Está en unos videitos más atrás. Pero es muy importante saber todo lo que se dijo ese sábado, ese jueves anterior y poder estudiar esto para luego leer el libro de Mateo. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a ir descubriendo también el tesoro de nuestro segundo evangelio. Dijimos que lo íbamos a ver de manera canónica más que de manera cronológica, sino que lo vamos a ver en el orden en que está la Biblia. Ya vimos el primer evangelio que aparece en la Biblia, que es el libro de Mateo, y vamos a ver el día de hoy el segundo, que es el libro del evangelio de Marcos. ¿Sí? Pero antes de iniciar, quiero orar para que el Señor nos guíe y el Señor nos ayude a poder retener toda la información que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder estar con nuestros hermanos aquí conectados y poder estudiar tu palabra. Gracias porque podemos aprender de lo que tú eres, de lo que tú hiciste, de lo que tú dejaste para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder retener toda información, a poder estudiarla, a poder aprenderla, Señor, que nuestra mente esté despejada para que podamos saber, entender y podamos perfeccionar todo nuestro conocimiento, Señor, en cuanto a la Escritura. Gracias porque tú has dejado algo para nuestras vidas y queremos perfeccionarnos, Señor, en poder conocerte un poquito más. Y hoy queremos que esto sirva para eso. Que el día de hoy terminemos este estudio aprendiendo y conociéndote un poquito más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que está conectado el día de hoy y que podamos, Señor, juntos acercarnos a ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no se olviden de que pueden hacer preguntas
en el chat. En el momento que quieran, pueden hacer preguntas y luego yo voy a leerlas. Y bueno, en la próxima semana ya estaremos respondiendo las preguntas que puedan dejar. Así que no tengan miedo, no, 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 que no les dé vergüenza preguntar. Siempre es necesario preguntar para poder aprender mucho más, ¿sí? Y por supuesto, tomen apuntes. Les recomiendo que tomen apuntes porque es necesario saber cada una de las cosas que vamos a ir viendo, los tesoros que vamos a ir viendo, para poder luego entender aún mejor el Evangelio. Cuando leamos el Evangelio de Mateo, ya tienen todos los apuntes que pueden estudiar antes de leer el libro de Mateo y ahí van a entender, recuerdo que dijimos que Mateo le está escribiendo a los judíos, entonces por eso dice esto. ¿Sí? Entonces va a ser importante y lo mismo con el libro de Marcos y las semanas que vienen. ¿Ya? Así que tomen apuntes. Y bueno, vamos a ir entonces con nuestro segundo evangelio. Hoy tal vez no me vean tanto en pantalla, pero o me van a ver un poquito corrido, pero va a ser para beneficio de ustedes en realidad, porque quiero que las letras o la ayuda visual se vea de mejor manera. ¿Sí? Vamos entonces con el libro y el Evangelio de Marcos. Lo primero que tenemos que decir es que si pudiésemos fichar o poner una fecha de este libro de composición, debería estar entre el 64 y el 70 después de Cristo. ¿Sí? Ya vamos a ver más o menos por qué. Pero ese sería más o menos el rango aproximado de los años en que se escribió este evangelio. ¿Sí? Es el evangelio más corto de los cuatro, porque en realidad omite varias enseñanzas y algunas situaciones de la vida de Jesús. Por ejemplo, omite el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Pero el libro de Marcos se caracteriza porque tiene un relato muy vigoroso, muy concisamente. Es muy conciso con su mensaje esencial del Evangelio. Es muy preciso, va al hueso. ¿Ya? Nos ofrece una imagen vívida e impresionante de la persona de Jesús, de nuestro Redentor, y hace hincapié en la autoridad que Él tiene y el poder que tiene como Hijo de Dios. ¿Sí? En otras palabras, Marcos se enfoca o enfatiza más lo que hizo Jesús más que lo que dijo. ¿Ok? Eso es como en simples palabras. Marcos se apunta más o le interesa más desarrollar lo que hace Jesús más que lo que dice Jesús. ¿Ok? Y vamos a ver más o menos por qué Marcos le interesa hacer esto. El autor, como el nombre lo dice, es Marcos. Pero ¿qué Marcos es? Bíblicamente es conocido como Juan Marcos. ¿Ya? El libro de los Hechos nos narra algunas situaciones que vivió este personaje, Juan Marcos. Por ejemplo, nos dice en Hechos 12:12 que él era hijo de una mujer llamada María, ¿ya? Que vivía en Jerusalén. También podemos decir que él fue parte y acompañante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y al final de la vida de Pablo, lo tiene muy bien catalogado a pesar de un inconveniente que hay entre medio. ¿Sí? Bueno, ustedes si estudian el libro de los Hechos, si leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que aparece ahí un Juan Marcos, y ese Juan Marcos es la persona que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Marcos no era un apóstol, no era de los discípulos de Jesús, no era del clan de los amigos de Jesús, pero es considerado como un hijo para el apóstol Pedro. Eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro 5:13. ¿Sí? Lo voy a repetir porque esto no sale
aquí en la ayuda visual. Primera de Pedro 5:13 aparece de que el mismo apóstol Pedro lo considera como a su propio hijo, ¿ya? Como si fuera su propio hijo. Y esto es muy interesante, ¿ya? Y vamos a ver más o menos por qué. Marcos le escribe a la gente romana, ¿sí? Si Mateo le escribe dedicado al pueblo judío, Marcos le escribe a los romanos. ¿Y por qué es muy interesante? Es porque, o porque es muy interesante que Pedro haya considerado a Marcos como su hijo, es porque es muy probable que Marcos esté escribiendo lo que Pedro le está diciendo. O bien Marcos redacta lo que Pedro predica y saca la información de eso. Por eso Marcos tiene tantas vivencias, tantos hechos de Jesús, ¿sí? Esa es una de las razones. Vamos a ver otra un poquito más adelante, pero una de las razones porque, claro, para una predicación, Pedro estaba predicando y seguramente le cuenta a Marcos, yo me acuerdo cuando Jesús hizo esto, me acuerdo cuando Jesús hizo aquello con esta persona, y eso es lo que Marcos relata, ¿sí? Escribe y relata. Y le escribe a los romanos, y es justamente muy interesante porque al parecer Pedro y Marcos están juntos en Roma al escribir esto. Y vamos a darnos cuenta de por qué podemos considerar de que Marcos le está escribiendo a los romanos, ¿sí? Entonces ya tenemos un poco de información sobre el libro de Marcos, ya sabemos más o menos la fecha, ya sabemos que es un evangelio corto y en lo que se enfoca, ¿cierto? Sabemos quién es el autor, sabemos los destinatarios a quién le escriben y sabemos la fuente de información, que en este caso sería el apóstol Pedro, de la misma voz del apóstol Pedro, ¿sí? Si bien es cierto, este libro o este evangelio de Marcos es muy corto, recalca mucho las obras de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué será que recalca mucho las obras de Cristo? Es porque la cultura romana era así. La cultura romana no era estudiosa, no es que le gustaba estudiar, no es que ellos aprendían las cosas de memoria, no era que ellos querían saber el porqué de las situaciones, sino más bien la cultura romana tenía que ver con, a ver, demuéstralo. A ver, ¿qué es lo que hizo este Jesús para que nosotros podamos creer? Es por eso que Marcos no se enfrasca en las palabras de Jesús, sino más bien en los hechos de Jesús, ¿sí? Demuéstrenme qué es lo que hizo Jesús. Y bueno, Marcos lo que hace es, se lo demuestra. Esto es lo que hizo Jesús. Toma, aquí está. y va narrando de esa manera. Porque los hombres romanos eran mucho de acción, ¿ya? No eran tanto de ir a cátedras, de ir y estudiar, sino más bien eran hombres de acción. La mayoría era hombre que les gustaba conquistar tierras, que habían sido criados en ser un imperio. Entonces le interesaba poco la enseñanza, sino más bien le interesaba la acción, le interesaban los hechos, ¿sí? Así que a diferencia de Mateo, Marcos no pone tantas leyes judías, no pone tantas costumbres ni fiestas judías, sino más bien menciona algunas, pero cuando las menciona, se esmera en explicarlas, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Marcos 7, del 2 al 4 vamos a encontrar una, en el capítulo 15 también vamos a encontrar otra, que Marcos menciona una ley, pero
él trata de explicarla. Y esto justamente podemos ver que Marcos no está interesado en explicárselo a gente judía porque ellos ya lo saben, sino que se lo está explicando a gente romana, gente gentil, ¿sí? Que no conocen el porqué de las costumbres. Entonces, Marcos se dedica, se esmera, se esfuerza en poder explicar las leyes, las pocas leyes que menciona, ¿sí? Las pocas costumbres judías, hace un esfuerzo por poder explicársela para que los romanos puedan entender, ¿sí? Ahora, hay un hecho histórico que nos va a hacer calzar el libro y el Evangelio de Marcos para que nosotros podamos entender aún mejor el por qué no es tan extenso este libro. Resulta que entre los años 65 después de Cristo a los 70 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó la persecución a la iglesia cristiana. A todos los que se decían ser seguidores de Cristo, empezó una persecución tremenda, sobre todo con Nerón, que estaba ahí a cargo de todo. Empieza la persecución, muchos cristianos fueron mártires por esa situación, y ahí es donde empieza a esparcirse en otros lugares los cristianos. De hecho, el mismo apóstol Pedro en su primera carta está muy preocupado de la persecución que están viviendo los expatriados en otros lugares, y esto coincide también con Marcos. Marcos, dijimos que la fecha es justamente entre el 64 y el 70. Entonces, imagínense, hay una persecución afuera de nuestra casa, afuera de nuestro entorno, de nuestra población, hay una persecución. Imagínense todo el alboroto que debe haber, y uno está sentado en la casa. Uno puede ponerse en el lugar de Marcos, sentado en la casa, escuchando todo el ruido. Entonces, lo que le interesaba a Marcos era poder escribir todo lo más correcto posible, pero también lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hace uno? Agarra lo esencial. Agarra lo esencial. Entonces, Marco, al haber escrito esto en un periodo de persecución, hace todo ligarse de una manera y a tratar de hacerlo lo más conciso posible. De hecho, su escrito es muy conciso y de una lectura muy rápida, ¿ya? La conjunción y, que también lo podemos decir como o se caracteriza como traducción de inmediatamente o luego o enseguida. Vamos a encontrar mucho esto en el Evangelio de Marcos. Vamos a encontrar esto de y enseguida Jesús fue, o después de esto. Y es un libro muy rápido, mucho de acción para los romanos, muy de acción, ¿ya? De hecho, la conjunción y o todo lo que dije anteriormente, como inmediatamente, luego o enseguida, se encuentran 42 veces en este evangelio. 42 veces en un evangelio que es muy breve, solo 16 capítulos. Es mucho. ¿Es por qué? Porque Marcos está interesado en contar la historia lo más rápido posible, lo más vívido posible, lo más certero posible, lo más conciso posible, para que todo el que pueda leer eso, su escrito, pueda entender, ¿sí? Le escribe a una mentalidad romana que es una mentalidad que necesita acción, pero también le escribe pensando en la situación que está viviendo. Seguramente Marco en cualquier momento decía: aquí abren mi casa y me matan, así que yo lo que quiero escribirlo luego, ¿sí? Aunque, como dijimos, es muy probable que Marcos estuviera en Roma. Aún así había persecución, ¿sí?
había persecución. El libro de Marcos también tiene una característica muy importante, que es que muestra a Jesús como siervo. ¿Se acuerdan de qué era lo que, cómo mostraba Mateo a Jesús? ¿Se acuerdan? Voy a dar 5 segundos, a ver. 2, 1. ¿Cómo mostraba Mateo a Jesús? Respondan ahí en el chat. Mateo mostraba a Jesús como rey, ¿sí? Mateo mostraba a Jesús como rey. Marcos muestra a Jesús como siervo, ¿ya? Habla de la autoridad de Jesús, pero también que impone el silencio de un Mesías sufriente, de siervo, ¿ya? Un Mesías sufriente. Hay algo muy interesante. Marcos es el primer evangelio en escribirse, antes que Mateo. Ustedes ya tienen los apuntes de Mateo, saben cuándo se escribió Mateo. Pero es muy probable que Mateo y Lucas hayan sacado información de Marcos para que pudieran completar su escritura, su evangelio, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos ver esto? Atención, aquí sí tomen apunte porque esto es muy muy interesante. Podemos darnos cuenta de que Mateo y Lucas toman a Marcos como fuente de información porque Marcos tiene 105 secciones. Aquí llamamos secciones es a lo que a los párrafos o a los capítulos o a las partes en que se divide la historia en nuestra Biblia. Comúnmente lo podemos ver porque tienen títulos chiquititos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi Biblia acá. No tiene que ver con cuántos capítulos son, porque Marcos tiene 16 capítulos, sino que tiene que ver con las secciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una sección. De aquí a aquí hay una sección. Ahí hay un título que dice quién es el más importante, ¿cierto? Y después viene otra sección, parte otra sección, que termina ya en el capítulo 10. ¿Sí? En este caso que estoy mostrando. Esa es una sección. ¿Ya? Marcos tiene 105 secciones. ¿Ya? Y si lo comparamos con Mateo y con Lucas, vamos a ver algo muy interesante. Marcos tiene 105 secciones, como dijimos, y Mateo, de esas 105 secciones, comparte 93 con Marcos. O sea, hay 93 secciones que aparecen en Marcos y en Mateo. Y en Lucas aparecen 81 veces secciones, comparten las mismas secciones, ¿sí? En Mateo 93 y en Lucas 81. Eso nos da a entender, o podemos llegar a la conclusión, que son solo 4 las que no se encuentran, 4 secciones las que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Solamente 4 secciones. Podría nombrarlas, pero me voy a demorar mucho, así que si las preguntan, bueno, pueden preguntarla ahí si quieren. Si no, trabajo también para ustedes. Pueden averiguar cuáles son las 4 secciones que no están ni en Mateo ni en Lucas, ¿ya? Pero ahí podemos tener una clara evidencia de que Mateo y Lucas toman a Marcos como una fuente de información. Pero no tan solo eso, sino que ahora vámonos a más detalles todavía. Marcos tiene 661 versículos. ¿Ya? Marcos tiene eso, 661 versículos. Mateo reproduce de los mismos versículos no menos de 606 versículos. ¿Ya? Si bien Mateo hay palabras que cambian, ¿sí? Porque tiene que ver con los destinatarios, ¿sí?
Marcos lo dice de una manera, una palabra la dice de una manera porque los romanos la entienden de esa manera, y Mateo cambia esa palabra porque justamente le está escribiendo al pueblo judío. Entonces, solamente por eso cambia, pero hay más del 51% de estas palabras en realidad que son exactas. ¿Ya? Son exactas. Tanto lo que dice Marcos como lo que dice Mateo. Son exactas. ¿Ya? Y Lucas reproduce de esos 661 versículos, Lucas reproduce 320. Y utiliza el 53% de las palabras de Marcos, así calcadas. 53%, como lo dice Marcos, lo dice Lucas también. 320 versículos. Entonces, de los 55 versículos de Marcos que no reproduce Mateo, 31 se encuentran en Lucas. ¿Ya? No hay más de 24 versículos de Marcos que no se encuentran en ningún lugar de Mateo o de Lucas. Solamente podríamos decir que hay 24 versículos que no aparecen en Mateo y no aparecen en Lucas. De esos 661. Es un dato muy interesante porque podemos llegar a ver cómo Marcos fue una fuente de inspiración para poder informarse. ¿Sí? Entendemos de que Marcos escribe antes que los otros evangelios. ¿Ya? Interesante, ¿cierto? Ojalá hayan tomado apuntes. Hay mensajes esenciales en el Evangelio de Marcos. Hay mensajes esenciales y uno de esos es, en realidad en todos los evangelios, pero uno de los mensajes esenciales es las buenas nuevas, el Evangelio. Lo que dice Juan el Bautista al inicio, lo que proclama y hace Jesús, es algo que Marcos se dedica a fortalecerlo. ¿Sí? Una y otra vez vamos a ir viendo cómo Jesús muestra la bondad y empieza a enseñar las buenas nuevas, o más bien demuestra las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio. Y saben, es muy interesante porque Marcos, recordemos, le está escribiendo a los romanos. Y los romanos tenían un emperador, ¿sí? El César. Tenían un emperador, el emperador romano. También escribía un evangelio. ¿Sí? También escribía buenas noticias, escribía buenas nuevas. El rey romano o el emperador romano escribía evangelios. ¿Y en qué consistía su evangelio? Era su entronización, su manera, él decía, redactaba lo potente, lo majestuoso que él era como rey. ¿Ya? Él redactaba incluso su cumpleaños, cómo él iba a celebrar su cumpleaños, invitaba a la gente, él redactaba eso. Y también él redactaba las victorias que él tenía como emperador. Hemos vencido a tal imperio, todas esas cosas las declaraba, las escribía y las compartía por todo el imperio romano. Y es aquí donde Marcos apunta y dice, en realidad las buenas nuevas no las tiene el emperador romano, las buenas nuevas las tiene Jesús. Y es muy, muy, muy importante que podamos entender esto. ¿Sí? Entonces ahí es donde Marcos muestra 5 énfasis presentes en su libro, en su evangelio. El primero es que muestra la cruz. Marcos enfatiza tanto la causa humana para llevar a Cristo a la cruz, tanto esto de el esfuerzo de los fariseos, el esfuerzo humano para que Jesús fuera a la cruz y muriera en la cruz, como también muestra la parte divina de la necesidad de cumplir con la muerte. De ahí podemos ver los versículos
que aparecen, Marcos enfatiza la cruz. También Marcos enfatiza el ser discípulo. Es un tema que está continuamente de fondo, es un tema que está constantemente en el libro. El llamado a los discípulos, las interacciones de Jesús apuntan al costo y el proceso de seguirlo. ¿Sí? Podemos encontrar una gran definición de esto en Marcos 8:34. Una tercer énfasis que tiene es Jesús como maestro. Si bien es cierto, dijimos que Marcos no se caracteriza por poner qué es lo que dijo Jesús y más lo que hace Jesús, a pesar de esto, a pesar de que tiene menos enseñanzas que los otros evangelios, Marcos enfatiza y destaca en Jesús como un maestro, lo destaca como un maestro. Las palabras, de hecho, maestro, enseñar o enseñanza y rabí se utilizan 39 veces en todo su evangelio. En un evangelio de solo 16 capítulos. Muy interesante. También otro énfasis que tiene Marco es el secreto mesiánico. ¿A qué se refiere esto? Es que es muy curioso que Jesús, sobre todo en los primeros capítulos, empieza a sanar gente, empieza a transformar vidas, y las palabras de Jesús son: ustedes no digan nada, no digan que yo soy el Mesías. Y hay varias advertencias que en ocasiones Jesús les da a sus discípulos o a otras personas para que mantengan el silencio sobre quién es Él y lo que Él ha hecho. Podemos ver muchos versículos que espero que estén anotando. Un quinto énfasis es a Jesús como Hijo de Dios. Marcos enfatiza la humanidad de Jesús, como lo habíamos dicho, que Jesús como siervo, ¿cierto? Pero no niega, eso no significa que niegue o que no le dé realce a Jesús como Dios. ¿Ok? No niega la divinidad, que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí hay varios versículos que ustedes pueden anotar. ¿Sí? Muchos versículos. Lo estoy dejando ahí un ratito para que alcancen a anotar todo lo que puedan. Ahora, el Evangelio de Marcos, al ser tan breve, cuesta un poco hacer un bosquejo grande, pero sí podemos tener divisiones. Podemos encerrar el Evangelio de Marcos en 3 grandes divisiones. Y estas divisiones tienen forma o más bien responden a preguntas. ¿Sí? La primera división que podemos encontrar desde el capítulo 1 al capítulo 8 va a responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? De hecho, ya en el versículo 1 vamos a encontrar que Marcos está respondiendo esta pregunta. El versículo 1 dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Responde de una. De hecho, viene el tema del bautismo, cuando Jesús es ungido y sale la voz de Dios, el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y vamos a ver cómo en estos primeros capítulos vamos a encontrar la respuesta de quién es Jesús. Así que si tú quieres saber quién es Jesús, lee los primeros 8 capítulos de Marcos. ¿Sí? Una segunda división que podemos encontrar va desde el capítulo 9 al capítulo 10 y va a responder la pregunta: ¿qué vino a hacer Jesús?
¿Para qué vino Jesús? Y aquí es donde vamos a encontrar muchas historias, muchos lugares donde va Jesús. Vamos a encontrar algunas preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. De hecho, ahí es donde también Pedro va y responde, al igual que Mateo, que sale en Mateo, que responde a la pregunta de Jesús cuando le dice, ¿quién dice ustedes que soy yo? Ahí Pedro le dice, tú eres el Mesías. Ahora eso es muy, muy interesante porque, como lo dijimos la semana pasada, los judíos estaban esperando un Mesías que iba a derrotar el Imperio Romano. Y Marcos, cuando pone esto, entendamos que lo están leyendo los romanos. Marcos lo pone sabiendo de que eso le va a causar rareza a los lectores, diciendo, el Mesías que iba a derrotar el Imperio Romano, ¿cómo lo iba a hacer? Y esto lleva a la a la tercera sección o la tercera división, que va a responder a la pregunta, ¿cómo Jesús va a ser el rey mesiánico? ¿Cómo Jesús es el rey mesiánico? ¿Cómo iba a lograr Jesús llegar a ser ese rey, derrotar al Imperio Romano? ¿Cómo lo iba a hacer? Esto lo podemos encontrar desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Y aquí vamos a encontrar toda la pasión de Cristo. La última semana de Jesús. Encontramos todos los hechos de que cuando incriminan a Jesús. Encontramos los hechos cuando es crucificado, cuando muere, cuando es resucitado. Y hay un pasaje muy interesante de este periodo que solamente Mateo lo comparte con Marcos. En el capítulo 15, versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y es muy interesante que la primera persona que se da cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios y que estaba siendo el rey mesiánico, lo que en realidad el pueblo judío estaba esperando, no era un judío, sino que era un romano. Interesante que Marcos lo recalque. Incluso más que Mateo, porque Mateo agrega algo ahí. No dice que solamente fue un centurión, dice que hay otras personas que lo dicen también. Pero Marcos dice que fue el centurión el que dice estas palabras. Verdaderamente, este era el hombre. Este hombre era el Hijo de Dios. Interesante que Marcos lo resalte. Que resalte a un romano, a un soldado romano, declarando el Evangelio, declarando las buenas nuevas, declarando quién era Jesús y qué vino a ser Jesús. ¿Sí? Muy, muy interesante. Ahora, hay un versículo clave en todo este pasaje, que es el versículo 10, perdón, en el capítulo 10, versículo 45, que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. En este versículo se centra todo el Evangelio de Marcos. En este versículo encontramos el énfasis de lo que Marcos quiere mostrar. En este versículo encontramos qué es lo que Marcos quiere explicar. Marcos quiere decir, quiere mostrar a Jesús no como el Señor Todopoderoso que vino a derrotar a los romanos como muchos esperaban, sino que Marcos quiere demostrar que el Dios Todopoderoso vino a ser siervo de su pueblo. Y vino por el rescate de muchos, considerando a los romanos. Qué lindo.
Este es el mensaje central del libro el Evangelio de Marcos. Podemos encontrar tanto el por qué o el quién era Jesús, el qué vino a ser Jesús y el cómo iba a llegar a ser el rey mesiánico en este solo versículo. Y me gustaría quedarme con este versículo y leerles un poquito lo que dice antes. Lo que pasa es que Juan y Jacobo están discutiendo y le dicen a Jesús, Jesús, cuando llegues a ser el rey mesiánico que estamos esperando, que ellos recuerdan, o que ellos, recordemos que pensaban que iba a ser un rey o un político que iba a derrotar al Imperio Romano y se iba a quedar ahí con el trono. Juan y Jacobo van y le dicen a Jesús, permítenos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La verdad es que este pasaje es muy controversial porque Jesús le dice, ustedes no tienen idea lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque estaban llegando a Jerusalén. Claro, Jerusalén estaba el boom. Ahí estaba el centro donde se iba a realizar todo el golpe de estado que pensaban los discípulos. Ya hemos llegado a Jerusalén, ahora sí que se viene Jesús como rey. Ya quedan pocos días, así que ya, yo quiero tener un puesto de privilegio en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús no había ido a Jerusalén para derrotar al Imperio Romano como la manera que querían todos los judíos, sino que más bien había ido a Jerusalén porque sabía que ahí iba a morir. Y en la muerte, en la cruz, ¿quiénes eran los que estaban a su derecha y a su izquierda? ¿Se acuerdan? Dos ladrones. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Yo estoy en Jerusalén para morir en realidad. Y ustedes me están pidiendo estar al lado mío cuando me apodere del trono. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y ahí Jesús le dice, ¿acaso ustedes pueden beber de mi copa, tener el mismo bautismo? Ellos le dicen, sí, por supuesto que podemos hacerlo. Y Jesús les dice casi de manera profética, lo van a tener. Van a vivir lo que yo voy a vivir, esta copa, porque Jesús está hablando de la muerte. Van a vivir, en otras palabras le está diciendo, van a vivir la experiencia de morir por mi causa. Lo van a hacer. Ellos a lo mejor en ese momento no estaban entendiendo. Y es ahí donde Jesús llama a todos los demás discípulos, porque dentro de ellos se enojaron al haber escuchado a Juan y Jacobo. Entonces decían, no, este ya nos están ganando el puesto, así que no. ¿Qué hace Jesús? Los junta todo y le dice las siguientes palabras. Versículo 42. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús les está diciendo, ustedes en realidad quieren fama, ustedes en realidad quieren trono, quieren ser reconocidos, pero aquí no se trata de eso. Aquí el que quiera ser más famoso en realidad va a tener que humillarse y servir al otro. El que quiera ser el primero en la fila o estar en los lugares más cercanos, en realidad va a tener que humillarse y poder
servir a su prójimo. Y ahí da su propio ejemplo. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. A veces nosotros, incluso siendo cristianos, incluso habiendo leído este pasaje una y otra vez, estamos en la parada de ahora, ¿cómo me va a bendecir esta persona? Y escuchamos la predicación del fin de semana analizando qué es lo nuevo que puede tener. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud de querer recibir, pero no tenemos una actitud de servicio, de poder ir y servir a otros. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos pensado así? Solamente 10 ejemplos, podría dar muchos más, que por cosa de tiempo no quiero hacerlo en realidad. El mensaje que quiero entregar a través de este estudio bíblico, aparte de todos los tesoros que podemos encontrar, es que seamos servidores, que nuestra vida pueda reflejar el servicio que reflejó Jesús en esta tierra. Él no tenía por qué primero haber venido, no lo obligaron. Jesús toma la decisión por amor de venir acá a servirte a ti, a servirme a mí. Algo que es impresionante. Ningún otro Dios, pseudo Dios, se dedica a servir a sus súbditos. Ningún otro Dios se dedica a entregarle algo a los demás sin nada a cambio. Jesús sí. Jesús vino a servir y a dar rescate de muchos. Les mando un gran abrazo a todos. Que el Señor bendiga este tiempo. Espero que les haya servido este estudio bíblico. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves en el tercer episodio ya de nuestra serie Tesoros de los Evangelios. Un gran abrazo, que estén bien.